Buenas tardes, profe. Mi nombre es Adrián Alzate Ordaz. La materia que estoy tomando es la materia de Estadística Inferencial 1, carrera de Ingeniería Industrial semipresencial, y pues el nombre del profesor es Juan Morales. A continuación, los temas a tratar sería el capítulo 1, que sería Introducción a la Estadística, y el capítulo 2, Estadísticos para describir, explorar y comparar datos. A continuación, en la introducción a la estadística, hablaremos un poco de los conceptos básicos, que son los datos, son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en datos. Lo que es el censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudios. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. En el capítulo 1 resolveremos el ejercicio 7 y 11. El ejercicio número 7 dice: en Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. La respuesta dice que es posible, pero muy poco probable. El ejercicio número 11 dice: Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. La respuesta nos menciona que es posible, pero muy improbable. Tipos de datos, conceptos básicos. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Los datos categóricos o cualitativos o de atributo consiste en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan una medición. Los datos descritos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o número que puede contarse, es decir, números de valores posibles es 0, 1, 2, etc. Los datos continuos o numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que responden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Lo que es 1-3, tipos de datos, resolver ejercicios 5 y 13. En el ejercicio número 5 dice: ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. Determine si el valor dado es estadístico o un valor paramétrico. Estadístico. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise en New York.
Como comentaba, estos datos son proporcionados por For Exercise en New York Times Futility Push Button de Michael Liu de New York Times. Determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. La respuesta dice que son datos discretos, ya que es un número finito y puede contarse. El pensamiento crítico dice que es una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada. Es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Correlación y casualidad. Otra forma de malinterpretar datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable. Como mencionamos, es posible que parezca que dos variables como el tabaquismo y la frecuencia del pulso están relacionados. Esta relación se denomina correlación. Sin embargo, incluso si descubrimos que el número de cigarrillos se relaciona con la frecuencia del pulso, no podríamos concluir que una variable causa la otra. En específico, una correlación no implica casualidad. Pensamiento crítico dice: resolver ejercicios 7 y 10. Perfil racial. En un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. La respuesta dice que quizá los oficiales de policía son más proclives a detener a individuos de grupos minoritarios que a individuos caucásicos, por lo que los primeros reciben un mayor número de multas. El ejercicio 10 dice: el árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. Recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaron preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de los 7.063 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Utilizan el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. La respuesta nos dice que no, porque la encuesta solo se habla de los 7.073 personas que realizaron dicha encuesta, y las demás por fuera no proporcionaron su información. Recolección de datos muestrales. En el muestreo sistemático elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada 50º elemento de la población. En el muestreo de convivencia simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de entender. En el muestreo estratificado subdividamos a la población en al menos dos subgrupos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan las mismas características como el género o la categoría de edad, y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo. En el muestreo por conglomerados, primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados. Luego elegimos al azar alguno de estos conglomerados. Después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados.
Recolección de datos muestrales. Ejercicio 8 y 12. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection and Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento. La respuesta dice que es estudio de experimento, dado que se aplicó a un medicamento para observar la eficacia de la prueba. En estos experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. En el puesto de revisión de sobriedad, el autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. La respuesta dice: un muestreo sistemático que se realiza a través del cálculo de intervalos que regirá la selección de los componentes de la muestra. A continuación hablaremos sobre la unidad número 2 o el capítulo 2, que sería estadísticos para describir, explorar y comprobar datos. Gráficas de datos. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencia o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones. Los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clases son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas, ejercicios, páginas 73 a la 75, resolver ejercicios 7 y 9. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tipo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres. Según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos, la gráfica hace una comparación imparcial de los datos, porque si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. La respuesta dice no. Al utilizar áreas, la gráfica crea la impresión de que el ingreso medio de los hombres es casi el doble del de las mujeres, pero los valores reales indican que el ingreso medio de los hombres
es aproximadamente 43% más alto que el de las mujeres. Se hace mención que los hombres tienen el doble de cantidad de las mujeres. Haciendo ya en el método de gráfica, te das cuenta que no es mucha la diferencia en distancias de valor. Distancias de frenado. La siguiente gráfica muestra las distancias de frenado de diferentes automóviles, medidas en las mismas condiciones. Describa en qué aspecto esta gráfica podría ser engañosa, en qué cantidad la distancia de frenado del Acura RL excede la distancia de frenado del Volvo S80. Dibuje la gráfica de forma que describa los datos de manera más objetiva. Al iniciarse la escala horizontal en 100 pies, la gráfica corta las proporciones de la izquierda de las barras, lo cual distorsiona la percepción. La gráfica crea la impresión falsa de que el Acura RL tiene una distancia de frenado de más del doble del Volvo S80, pero una comparación de las cifras reales indica que la distancia de frenado del Acura RL es aproximadamente un 40% mayor que la del Volvo S80 y no 100% mayor. Es lo mismo que se comentaba en el tema anterior de hombres y mujeres en ganancias. Se puede decir en cantidades, o se puede pensar que es la doble medida, cuando en realidad al momento de graficar te darás cuenta que no excede ni siquiera el 50% de dicha cantidad. Distribución de frecuencias para resolver. Ejemplo y ejercicio. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Continuamos con la distribución de frecuencias. El ejemplo. Pulsos de hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluye 10 clases. Nos está dando que tiene valores de 68, 64, 88, 72, 64, 72, 60, 88, 76, 60, 96, 72, 56, 64, 60, 64, 84, 76, 84, 88, 72, 56, 68, 64, 60, 68, 60, 60, 56, 84, 72, 84, 88, 56, 64, 56, 56, 60, 64 y 72. A continuación desarrollaremos lo que es la gráfica en Minitab. Tenemos lo que son los pulsos de mujeres, los pulsos de hombres, radiación, dientes de leche. A continuación haremos lo que es la gráfica antes mencionada, que sería la de pulsos de hombres.
Salen 9 frecuencias. Vamos a estar requiriendo de 10 frecuencias. Creo que aquí tengo un pequeño error. Ok, ya corregimos ahí el pequeño error. Voy a darle doble clic aquí y ponernos en le vamos a poner que son para 10 frecuencias. Y ahora vamos a aquí. Está listo. Ok, ya te dio la tabla de frecuencias. Pequeño error. Ok, entonces continuamos. Esta es la gráfica de distribución de frecuencias de pulsos de ondas, la que se acaba de realizar. Distribución de frecuencias, un ejemplo. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de an unexpected rise in strontium 90 in USA deciduous TED inte 1990 de Mangano et al Science of the Total Environment. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases. Ok, procederemos a realizar la gráfica en Minitab para radiación dientes de leche.
Esperaremos un momento en lo que carga. Ok, la gráfica está lista. Entonces ya nada más sería nos está pidiendo que ahora son con 8 frecuencias. Listo. La gráfica quedó listo con las 8 frecuencias diferentes. De la marca de 5 en 5. Ok. Bueno, seguimos con la presentación. Pues esta es la gráfica ya antes mencionada, que es la de construir una distribución de frecuencia con 8 clases, en lo que era radiación en dientes de leche, gráfica de distribución. Dice histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencias. Un ejemplo: los datos son del Departamento de Salud y Servicio Humano de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años. Esta es estatura en pulgadas. PE es peso en libras. SINT es circunferencia de la cintura en centímetros. Pulso es frecuencia de pulso en latidos por minuto. SIST es presión sanguínea sistólica en mmHg. Días es presión sanguínea diastólica en mmHg. Col es colesterol en mg. IMC es índice de masa corporal. Mus es longitud del muslo en centímetros. Codo es anchura del codo en centímetros. Muñ es anchura de la muñeca en centímetros. Y bra es circunferencia del brazo en centímetros. Realiza los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y IMC es índice de masa corporal. Ok, entonces iríamos a Minitab para hacer la muestra de la gráfica. Para empezar tomaremos lo que es edad. Okay. Y pues está lista nuestra gráfica. Nos habla de A square, que son los pies cuadrados, que es de 0.77. Lo que es el p-value de distribución de datos, que es 0.041. Lo que es mean es medida. ST-dip es lo que es desviación estándar, que habla que es de un 13.927, lo que es una variación de 193.948. Habla de valor de caída de curva, que es skewness, que es de 0.635477.
Kurtosis, área mayor de concentración de 0, que es de menos 0.252642. Por último, n, que es el número de muestras, que son el número de muestras proporcionados, que fueron 40. A continuación pondremos ahora el muestreo de estatura. Pues igual tomamos en consideración los squared, que es de 8.57, distribución de datos, que es de menor que 0.005, lo que es la media, que es de 63.135. El ST-div es de desviación estándar, tiene una desviación estándar de 16.875, una variación de 284.77. Skewness, que habla de valor de caída de curva, es de menos 3.02349. Kurtosis, que es de área mayor de concentración de 0, que es de 8.11865, y pues el número de valores proporcionados sigue siendo el mismo, que sería de 40. Haremos una más, que sería el de codo. Y pues igual nos dice que la a cuadrada es de 0.34, lo que es la distribución de datos es de 0.492, la media es de 7.2950, la desviación estándar es de 0.4517, la variación es de 40.41, valor de caída de curva habla de un 0.355825, la kurtosis habla de 0.404497, que habla de área mayor concentración de 0, y pues el número de valores proporcionados 40. Ok, continuamos con la presentación. Estos fueron los valores que se tomaron para hacer dichas gráficas. Esto fue algunos de los ejemplos que se hicieron. Fue el de edad, reporte de estatura, histograma de pulgadas. Hicimos el de peso, el de pulso de hombres, y por último el del reporte de IMC, histograma, índice de masa corporal. Ejercicios: realizar los histogramas de SIN es circunferencia de la cintura en centímetros, mus es longitud del muslo en centímetros, codo es anchura del codo en centímetros, mun es anchura de la muñeca en centímetros, y bra es circunferencia del brazo en centímetros. Ok, igual tomaremos de referencia las mismas gráficas que se hicieron en el ejercicio anterior. Haremos unas nuevas gráficas en base a la tabla que ya tenemos. Tomaremos como referencia lo que es cintura.
cuantas fallitas ahí de que se mueve de más, se mueve de menos. Está. Ok, en esta tomaremos cintura, seleccionar, pues igual nos da las mismas condiciones, nos da lo que son los valores proporcionados, las medias, el estándar, las variables, la tendencia que tiene a 0. Nos da en sí la misma información. Vamos a hacer otra muestra. Hoy, en este momento tomaremos la que es de muslo. Igual nos da lo que son las mismas mediciones, que es de a cuadrada, distribución de datos, la media, desviación estándar, lo que es la varianza, lo que es valor de caída de curva, área mayor de concentración de acero y número de muestras. Haremos un ejemplo más. Haremos de la muñeca. Y pues igual son los mismos datos que proporciona. Es de .50, .203, 5.8, .3545. La variación es de 12.56. Igual los datos proporcionados son 40. Ok, entonces continuamos con la presentación. Son igual las mismas gráficas que se proporcionaron. Se hicieron gráficas de todos los datos proporcionados, nada más que yo hice nada más de 3. Ok, a continuación nos dice de gráficas de polígonos de frecuencia. Polígono de frecuencia es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias. Objetivo: gráficas estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Polígono de frecuencias relativas. Utiliza frecuencias relativas, esto es, proporciones o porcentajes en la escala vertical. Gráficas estadísticas. Polígono de frecuencias. Ejemplo: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Ok, a continuación procederemos a realizar lo que es la gráfica en Minitab. Nos vamos a lo que es gráfica, bar chart. Vamos a cambiar aquí a valor from table a 1, 2 de A.
Pues igual ya lo tenía cargado, pero vamos a cargarlo de nuevo. Seleccionar marcas de clase, vamos a poner marcas de clase, vamos a poner lo que es la gráfica de polígono de frecuencia. Ok, vamos a modificar la vista. Ya están símbolos y conectar las líneas, y pues procedemos a hacer la gráfica. Y está lista nuestra gráfica de polígono de frecuencia. Esto es para lo que fue frecuencia. Ok, en el anterior ejercicio hicimos lo que fue el polígono de frecuencia, y a continuación haremos lo que es la frecuencia relativa. Iremos a Minitab. Ya tenemos aquí los valores. Hacer gráfica, marchar de frecuencia relativa. Okay, frecuencia relativa, marcas de clase la misma. Vamos a ver que todo esté bien. Sí. Vamos a cambiar el nombre ahora a gráfica de frecuencias relativas. Todo está bien. Marcas de clase. Se me pasó mal. Categoría variables, me dice responsable de este juego. A ver, aquí tenemos ahí un pequeño problema. Ok, ya vi dónde está el detalle. Agarré la frecuencia relativa 2, hay que agarrar la 1. Okay. Ahí está la gráfica de frecuencia relativa, marcas de clase, y ahí está la gráfica. Ok, continuamos. Ok, aquí fue de la gráfica de frecuencia relativa. Dice gráfica estadísticas polígono de frecuencias, fue la que ya hicimos también. Ok, continuamos, vamos a hacer las gráficas. Vamos a hacer lo que es de las frecuencias de la parte 2. Frecuencias relativas, marcas de clase, frecuencias. Vamos a agregar esto aquí. Marcas de clase, ahora serían las marcas de clase número 2. Gráfica de frecuencias relativas. Ok, está listo.
poquito. Y aquí tenemos nuestra gráfica, lo que son las marcas de clase 2 y la frecuencia 2. Aquí vamos viendo el comportamiento, cómo va descendiendo, ascendiendo. Tiene un comportamiento de 58 a 93.5. Y nos faltaría hacer... Ok, entonces continuamos. Fue la gráfica que acabo de presentar. A continuación hablaremos sobre la gráfica de ojiva. La gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Okay. A continuación nos manda un ejercicio, un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de mujeres. Construir una gráfica de ojiva con los datos. Ok, a continuación procederemos a realizar la gráfica de ojiva. Que he hecho una práctica. Ok, nos vamos a gráfica. Vamos a bar chart. Ok. Va a ser la que es aquí va a tener lo que es frecuencia, fronteras, clase, gráfica de ojiva. Listo, y se hace la gráfica. Hay que esperar a que cargue un poco. Y aquí está nuestra gráfica de ojiva en fronteras de clase, frecuencias. Da un punto de partida de 59.5 y un cierre de 129.5. Tiene variaciones de ascendente a descendente. Ok. A ver, parece que aquí me equivoqué. Ok, no, todo está bien, continuamos. La última sería lo que es el ejercicio 2. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Ok, nos vamos a Minitab. Tomaremos estas dos tablas, frontera de clase 2 y frecuencias 2. Aquí frecuencias 2 y frontera de clase 2.
Quiero revisar nada más que no se haya cambiado nada. Vamos a modificar el nombre. Vean, aunque sigue siendo una gráfica de ojiva, nada más que con los valores ahora de los hombres. Vamos a quedarle poquito ya nada más para que cargue. Y está nuestra gráfica de ojiva con la frontera de clase 2 y la frecuencia de clase 2. Da un punto de partida de 55.5 y un cierre de 100.5. Ok. Y con la gráfica. Gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Dice ejemplo: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con esta tabla, con estos datos. Ok, pasaremos a Minitab. Nos está pidiendo que hagamos lo que es el pulso de mujeres. Y vamos a gráficas y vamos a hacer una gráfica por puntos. Vamos a hacerlo de modo simple. Vamos a poner la lectura, sería de pulso de mujeres, escala, gráfica de ojiva sería de por puntos, gráfica de puntos, perdón. Aquí está. Y procedemos a hacer la gráfica. Y aquí está nuestra gráfica que representa, dice que tiene una mayor cantidad en el 72, después está el 81, tiene un intermedio. Vamos a minimizarla. Vamos a hacerla ahora el pulso para los hombres. Igual nada más. Vamos a aclarar. Sí, nada más nos está pidiendo para las mujeres. Sí. Ahí está la tabla, la misma que acabo de realizar. Y luego dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construye una gráfica de puntos con estos datos. Bueno, pues vamos a realizar tabla. Aquí tenemos los valores. Va a ser igual por puntos. Simple. Vamos a cambiar ahora el pulso de las mujeres por pulso de los hombres. Seleccionamos. Vamos a ponerle un poquito más específico y la mandamos llamar. Y aquí tenemos la gráfica de puntos de hombres. Marca que está más elevada en lo que es entre el 60 y el 66, seguidos del 72. Bueno, como el 55. Ok. Ok, esa es la gráfica que vamos a realizar.
Ok, como proyecto final, herramientas estadísticas aplicadas en el campo. Laboral. Yo voy a presentar lo que es parte de mi trabajo. Las piezas presentan una ovalidad, esto debido al tipo de material. La empresa trata de hacer una medida estable, algo que sea repetible. Se encuentra un problema en el área de troquelado, el cual consiste en hacer piezas a base de una lámina, que es una solera, el cual a la hora de hacer el prensado con el troquel presenta una deformidad en la circunferencia de la pieza. Nos pide, tenemos hoja de especificación de datos, donde habla desde presión, velocidades y las medidas en las que debe de cumplir dicha pieza. Así es como se miden las piezas, y pues como se puede apreciar, pues tenemos una medida de 2.592, pero de igual manera puede variar arriba o abajo dependiendo pues las variables. Tenemos las lecturas tomadas. Vamos a hacer una gráfica de distribución de frecuencia. Ok, entonces procedemos a Minitab a realizar lo que es la distribución de frecuencia. Nos vamos a ir a gráficas, nos vamos a ir a histogramas simple. Vamos a seleccionar las lecturas. Vamos a ponerle ahí gráfica de distribución de frecuencias. Un poquito de tiempo en lo que carga. Ok. Y pues aquí está la gráfica de distribución de frecuencias. Vamos a hacerla que sea, vamos a ver, sí, está listo. Está bien todo. Ok, pues la tabla de distribución de frecuencias dice que está de 2.56 a 2.60 la frecuencia. Esta es la variable que queremos medir, donde queremos que sea algo más estable la medida. Vamos a realizar lo que es un histograma. Vamos
a Minitab. Vamos a... Ok, vamos a hacer lo que es el histograma. Graphic Summary. Vamos a ver, aquí ya está cargada. Y vamos a abrirlo. Y pues igual nos está dando todas las observaciones, cuántos caracteres le estamos poniendo, que son 49. La variancia es de .0001. Ok, entonces igual tenemos la apertura desde 2.56 a 2.60 y nos está mencionando que tenemos una desviación estándar de 0.9. Okay. Y pues por último vamos a hacer lo que es una gráfica de puntos. Y ahí tenemos también nuestra gráfica de puntos, donde nos marca que el margen más estable es entre 2.592 y 2.598, un poquito más arriba. Okay. Pues es el final de mi presentación. Espero lo haya sido de su agrado. Igual de antemano le pido una disculpa y por la música, pero pues no está en mis manos. Es todo de mi parte. Muchas gracias.